La evolución de las especies, una teoría de Charles Darwin. Para dar inicio entonces a este repaso, vamos a empezar desde el origen de la biodiversidad, desde las teorías que se han planteado para explicar la multiplicidad de formas de vida que existen en nuestro maravilloso planeta. Recordemos que desde antes de Cristo, Aristóteles, el gran pensador, ya suponía que las especies son fijas e invariables a través del tiempo y que éstas han existido tal y como son desde la creación del universo. Esta teoría supone entonces que desde el pensamiento religioso y desde la fe, sus dioses, independientemente de las culturas que habían, siempre le han atribuido la creación de lo que los rodea a un ser supremo. De esta manera, la teoría creacionista o fijista ha estado arraigada en la cultura por muchísimo tiempo. Ya cuando aparecen en las teorías evolucionistas, dadas las evidencias que se van mostrando a través del tiempo, aparece Jean-Baptiste Lamarck, y él supone que la necesidad modifica el órgano, y estas modificaciones se heredan a los hijos produciendo cambios evolutivos. Asimismo, Charles Darwin, a partir de sus observaciones, supone que no todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejores adaptados sobreviven y producen descendencia, y los menos adaptados son eliminados por la selección natural. Así entonces tenemos dos teorías evolutivas, la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Ambas siguen hoy en día una trayectoria de investigación. Existe el neolamarquismo o nuevo lamarquismo y el neodarwinismo o nuevo darwinismo, en la cual se van evidenciando nuevos descubrimientos. En ese sentido, vamos a explicar la evolución del cuello de la jirafa a través de estas dos teorías. Lamarck, a través de su supuesto, indica que la necesidad modifica el órgano. Vemos en la imagen el antepasado de la jirafa y cómo las jirafas se alimentan de las hojas frescas de la acacia, y al tener que esforzarse para alcanzar las hojas más altas, pues entonces la necesidad modificó el órgano, que es el cuello, y el cuello se modificó de tal manera que se fue estirando, y con el tiempo pues ese estiramiento fue pasando a las nuevas generaciones a través de procesos de reproducción. Para Darwin la evolución no ocurre de esta manera. La evolución, desde su supuesto, indica que no todos los individuos de una especie son iguales. Es por esto que no todas las jirafas tenían el mismo largo del cuello. Habían unas con cuellos largos, medianos y cortos. Aquellas con cuellos mucho más largos pues estuvieron mejor adaptadas, podían alimentarse mejor de las hojas más frescas, las más nutritivas, por tanto estaban más fuertes y mucho más dispuestos a tener combates y elegir a las hembras que se permitían entonces que se generara el proceso reproductivo, y por tanto la condición cuello largo fue seleccionándose evolutivamente desde procesos de selección natural. Fue una condición que le ha permitido entonces a la jirafa permanecer en el tiempo y llegar hasta lo que conocemos hoy. El viaje de Charles Darwin alrededor del mundo le permitió entonces configurar su teoría. Él fue contratado por el capitán del barco HMS Beagle para hacer un recorrido entre 1831 y 1836, 5 años de viaje alrededor del mundo, específicamente por la parte sur del planeta, cuya misión era mapear o hacer la cartografía del sur del planeta. Pero en este recorrido él tuvo la oportunidad entonces de observar la fauna y la flora característica de estos lugares, las diferencias que habían entre ellas, y de esta manera pudo entonces evidenciar y tomar desde sus observaciones apuntes que le permitieron crear su teoría de la evolución a través del postulado de la selección natural. La teoría evolutiva tiene unas evidencias que la soportan, que sustentan estos postulados. Aquí podemos ver la evidencia paleontológica, la cual hace referencia al registro fósil de los seres vivos, y con ella es fácil evidenciar que los seres vivos, que las formas de vida de hace muchísimo tiempo atrás no son iguales a las formas de vida que conocemos actualmente, pues a lo largo del tiempo han ido acumulando modificaciones genéticas
en su genoma que ha permitido entonces que se pueda observar que ese proceso de evolución, ese proceso de cambio en sus estructuras fisiológicas, anatómicas. Las evidencias bioquímicas y moleculares hacen referencia a la información almacenada en ADN y en ARN. Recuerden que en estos ácidos nucleicos es donde se almacena la información genética, es decir, donde se almacena el genotipo que permite entonces que podamos observar esos fenotipos de las diferentes especies que han venido cambiando a lo largo del tiempo. Y ahí entonces que también se conviertan en una evidencia de ese proceso evolutivo. Evidencias de la anatomía comparada. Estas evidencias hacen referencia a la estructura anatómica y fisiológica de los seres vivos. Así pues, podemos ver entonces que existen los órganos análogos. Estos órganos son aquellos que, a pesar de tener una diferente estructura, a pesar de tener un proceso evolutivo diferente a través de ancestros no comunes, puede tener adaptaciones para realizar la misma función. Aquí podemos ver en la diapositiva entonces el ala de los insectos. Específicamente tenemos una libélula, pero en general los insectos, el ala de las aves, y también la podemos comparar con el ala de los murciélagos que a pesar de tener la función de volar, pues han evolucionado esas estructuras de organismos muy distintos, no tienen el mismo ancestro común. Es por tanto que son denominados órganos análogos. Existen también los órganos homólogos, y estos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna. Aquí podemos ver entonces la aleta de la ballena, la pata del elefante, que a pesar de tener la misma estructura interna, la misma estructura ósea, incluso hasta muscular, ¿cierto? No tienen la misma función, mientras que la aleta es para nadar y la pata para caminar, pero internamente vienen generados a partir de un ancestro común. Las evidencias biogeográficas hacen referencia a la relación que existe entre el parentesco y la zona biogeográfica en la cual habitan las formas de vida. Aquí podemos ver los elefantes que nos quedan en el planeta, en nuestro inventario biológico, y podemos ver que existe una relación mucho más estrecha entre los elefantes asiáticos entre sí que con los elefantes africanos. Del mismo modo, la relación es mucho más estrecha entre elefantes africanos entre sí que con los elefantes asiáticos. Esto permite entender que como especie han ido evolucionando de manera independiente. Así pues, la evolución es esencialmente un proceso de cambio genético en el tiempo, y la genética de poblaciones es la disciplina biológica que suministra los principios teóricos de la evolución. Teniendo esto claro, podemos comprender qué es la población, el sustrato básico donde se forja la evolución. Y para que la evolución se dé, se requieren de unos mecanismos de evolución que realmente alteren las frecuencias alélicas de las poblaciones. Para que esto ocurra, tiene que afectarse el equilibrio de Hardy-Weinberg, el cual postula que para que haya un equilibrio no debe haber selección, no hay mutación, el apareamiento es aleatorio, el tamaño de la población es infinito y no hay flujo de genes. Cuando alguno de estos principios se viola, cuando uno de estos principios no se cumple, entonces se está generando esa alteración de las frecuencias alélicas y por tanto hay proceso de evolución. Esos mecanismos son la selección natural, la selección de los mejores alelos, es decir, las mejores características que irán pasando de generación en generación. Las mutaciones, la introducción de alelos nuevos a través de procesos de cambio en ese material genético. La selección sexual o reproducción selectiva, que permite entonces a las especies elegir el apareamiento con aquel individuo que tiene características favorables para la especie. La deriva genética, que es el cambio en las proporciones de los alelos, y las migraciones, que es el flujo de genes entre poblaciones cuando se generan entonces procesos de inmigración o de emigración. Estos mecanismos permiten entonces que la población altere sus frecuencias alélicas y por tanto modifique sus estructuras y con ello genere procesos de cambio a través de la evolución. Miremos en detalle estos mecanismos de evolución. Selección natural. La selección natural tiene tres tipos de selección. En la selección estabilizadora, los fenotipos intermedios son más aptos que los extremos. Por ejemplo,
Los escarabajos verdes medio tendrían un mejor camuflaje y sobrevivirían mejor al suelo de un bosque cubierto de plantas de color verde medio que los más claros y que los más oscuros. La selección estabilizadora entonces tiende a estrechar la curva. Aquí podemos ver cómo los verdes claros y los verdes oscuros son eliminados por la selección natural y son favorecidos los individuos de un color verde medio. En la selección direccional, uno de los fenotipos extremos es más apto que los demás fenotipos. Por ejemplo, si la población de escarabajos se mueve hacia un ambiente con un suelo y una vegetación más oscuros, los escarabajos verde oscuro se ocultarán mejor y sobrevivirán mejor que los verde medio y los verde claro. La selección direccional desplaza la curva hacia el fenotipo más favorable. Aquí podemos ver entonces en la imagen cómo los escarabajos verde oscuros han sido favorecidos por su característica y las frecuencias alélicas aumentan hacia esa condición. Y los colores verde claro y verde intermedio tienden a ser eliminados por la selección natural. En la selección disruptiva, los dos fenotipos externos son más aptos que los que se encuentran al medio. Por ejemplo, si los escarabajos se mueven a un ambiente nuevo con parches de musgo verde claro y arbustos verde oscuro, tanto los escarabajos verde claro como los verde oscuro se ocultarán y sobrevivirán mejor que los verde medio. La selección disruptiva genera picos múltiples en la curva. Podemos ver entonces en la imagen cómo las características clara y oscura aumentan frecuencias alélicas en la población y sobreviven, mientras que el verde intermedio tiende a ser eliminado por la selección natural. El segundo mecanismo de evolución es la introducción de nuevos alelos. La mutación por sí sola puede alterar muy poco la frecuencia alélica de una población, sin embargo son las mutaciones quienes crean alelos nuevos aparte de los alelos preexistentes. Recordemos que existen mutaciones en las células somáticas o células del cuerpo, pero también en las células sexuales, en óvulos y espermatozoides o polen si estamos hablando de plantas. Y es justamente en las células sexuales cuando se generan estos cambios que pueden pasar de generación en generación. Aquí podemos ver cómo entonces uno de los óvulos del escarabajo pasó a través de un proceso de cambio de mutación que pudo haber sido una inserción, deleción, transmutación, las que hemos visto, y pasó de ser claro a ser verde a través de un cambio en el gen que pasó de recesivo a dominante y se convierte entonces por esa característica en un genotipo de coloración verde y es un nuevo genotipo para la población. Si este alelo, si esta característica es favorable, entonces la selección natural permite que perpetúen la especie y dos individuos que sean heterocigóticos pues tendrán la posibilidad de generar un individuo homocigótico dominante. Y de esa manera empezar a cambiar las frecuencias alélicas de la población. Ya no van a ser A homocigótica recesiva, sino que va a empezar a cambiar a heterocigóticos y a homocigóticos dominantes. El tercer mecanismo de evolución es la migración o flujo de genes. Y la inmigración o la inmigración alteran las frecuencias alélicas de una población al mezclarse con individuos con las de otra población diferente. Aquí podemos ver entonces cómo una población conformada por escarabajos claros, cuyo genotipo es A homocigótico recesivo, recibe un individuo de una población diferente cuyo genotipo es A homocigótico dominante y fenotipo es color verde. Cuando ese individuo llega a la población y tenga la posibilidad de reproducirse, va a generar entonces la posibilidad de generar individuos de otro tipo de genotipos A homocigótico dominante o genotipo A heterocigótico. Con el fenotipo color verde, lo que va a permitir entonces que la población cambie sus frecuencias alélicas y dependiendo del hábitat en el que se encuentre, pues esa característica va a ser favorable o desfavorable para la población. El cuarto mecanismo de evolución es la selección sexual o la selección por el sexo opuesto. La selección sexual es un modo de selección natural en la cual algunos individuos se reproducen más que otros en una población porque se aparean de forma más exitosa. Y esto ocurre porque como en la población no todos los individuos son iguales, aquellos que tienen las características o las condiciones más aptas pues son los que tienen la posibilidad mayor de reproducirse y con esto se perpetúa entonces la posibilidad de pasar esas características de una generación a otra. Es por eso entonces que la selección sexual es también un mecanismo de evolución.
Y el quinto mecanismo de evolución es la deriva genética o evolución por azar. La deriva genética es un cambio debido a un error de muestreo en la selección de los alelos para la siguiente generación, a partir del conjunto de la generación actual, el cual puede ser beneficioso o perjudicial para la especie. En la imagen podemos ver entonces una población de escarabajos en la cual se evidencia que existen los genotipos A homocigótico dominante, A homocigótico recesivo y A heterocigótico para sus respectivos fenotipos. Y debido a sucesos aleatorios, sucesos al azar, solo 3 de esos escarabajos dejan descendencia, que son los 3 que están ahí remarcados como un conjunto. Si solamente esos 3 individuos pueden generar descendencia, pues entonces la generación siguiente solo será de color claro, cuyo genotipo será A homocigótico recesivo. Hasta aquí nos surge entonces una pregunta: ¿cómo surgen especies nuevas a partir de las ya existentes? Los mecanismos de la evolución, la deriva genética, el flujo de genes o migraciones, el apareamiento no aleatorio o la selección sexual, la mutación y la selección natural violan el principio de Harding-Weinberg. Sí, y con ello contribuyen a la formación de nuevas especies. La pregunta es entonces de nuevo, ¿cómo se define una especie? De acuerdo con el concepto biológico de especie, los organismos pertenecen a la misma especie si pueden reproducirse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Viene una nueva pregunta entonces: ¿qué hace realmente que una especie sea una especie? Los organismos que se parecen a menudo pertenecen a la misma especie, pero no siempre es así. Y podemos ver en la imagen dos águilas muy similares, muy parecidas entre sí, pero realmente son especies distintas y por tanto no pueden reproducirse entre ellas, pues no habría una descendencia fértil o una descendencia viable. Podemos ver entonces a la izquierda el águila pescadora africana, mientras que a la derecha de sus pantallas podemos ver el águila calva americana. Aunque se parecen, son especies muy diferentes. Sin embargo, los organismos que pertenecen a una misma especie pueden ser muy diferentes entre sí. Aquí podemos ver entonces un pincher miniatura, pero también podemos ver un gran danés. Aunque son de la misma especie, pues sus características genotípicas y fenotípicas los hacen diferentes. ¿Qué hace realmente que una especie sea una especie? El concepto biológico de especie une la idea de una especie con el proceso de evolución. Debido a que los miembros de una especie pueden reproducirse, la especie tiene una reserva genética común, una colección de variantes génicas, que es lo que conocemos como el acervo genético o el pool o piscina genética, que podemos ver en la imagen. Todas esas letras, todos esos alelos representan las características de la variedad de raza de perros que existen, porque como pertenecen a la misma especie pueden reproducirse uno con otro. Puedo reproducir un fox terrier con un pitbull, por ejemplo, y entonces las características de cada uno van a pasar entonces al individuo nuevo, a la nueva generación. ¿De dónde toma entonces las características? Pues se toman de ese acervo genético, se toman de ese patrimonio genético que tiene la especie. Por otro lado, los genes no se intercambian entre especies diferentes. Incluso si los organismos de diferentes especies combinan su ADN para producir descendencia, esta será estéril, incapaz de transmitir sus propios genes debido a este flujo genético restringido. Cada especie evoluciona como un grupo distinto de cualquier otra especie. Aquí podemos ver un ejemplo clásico entre una yegua y un burro, cuyo resultado es la mula, pero la mula es estéril, ella no puede generar descendencia. ¿Qué mantiene entonces separadas las especies? ¿A qué se debe que especies diferentes no puedan reproducirse de manera exitosa? Las especies diferentes no pueden entrecruzarse y producir descendencia saludable y fértil debido a barreras conocidas como mecanismos de aislamiento reproductivo. Esas barreras de aislamiento pueden ser precigóticas o poscigóticas. Las barreras de aislamiento precigótico son aquellas que se generan antes de la formación del cigoto. A este grupo pertenecen el aislamiento geográfico, el aislamiento sexual y morfológico, el aislamiento ecológico y el aislamiento por comportamiento. Vamos a ver cada una de ellas.
Tenemos aquí entonces dos especies de peces, Anisotermos virginicus en el Atlántico y Anisotermos teanitus en el Pacífico. Todo Centroamérica, ese istmo de Panamá, representa geográficamente una barrera que evita que estos dos peces puedan tener un contacto y reproducirse. Es por eso que individualmente las especies, estando cada uno en su lado, pues tuvo que tener un proceso evolutivo diferente hasta el punto de que fueron convertidas en especies distintas y por eso ya no podrían reproducirse o engendrarían, si fuera el caso, un individuo estéril. Vemos además también un segundo ejemplo de aislamiento geográfico del grillo pennsylvanicus, donde uno le gusta vivir un ambiente más árido y el otro un ambiente un poco más húmedo. El de húmedo no va árido y el de árido no le gusta estar en húmedo, por tanto la geografía en este caso también permite aislarlos geográficamente y es por eso entonces que no pueden cruzarse entre sí y evolutivamente cada uno va tomando sus propias líneas hasta convertirse en especie totalmente diferente. El aislamiento sexual y morfológico. Vemos aquí la diferencia de tamaño entre estos sapos bufo y donde impide el apareamiento entre las especies, porque anatómicamente pues la cópula del macho con la hembra anatómicamente no permitiría realizarla. Es por eso entonces que desde lo morfológico, desde las formas, se va a dar este impedimento reproductivo. El aislamiento ecológico. Aquí podemos ver estas flores donde las abejas prefieren las orquídeas violetas, mientras que los colibríes las orquídeas amarillas. Entonces, como los colibríes no van al morado y las abejas no van al amarillo, entonces no se realizaría una fecundación cruzada entre estas flores, por tanto hay un aislamiento ecológico y se denomina así porque depende de la ecología, en este caso de las abejas y de los colibríes, por la preferencia entre ellas. Y tenemos el aislamiento por comportamiento. Estas dos especies de tángaras, estas dos aves, comparten el mismo hábitat, pero sus cantos de cortejo son diferentes. Por tanto, las respuestas de las hembras de cada una de las especies también es diferente y a ese comportamiento se le debe entonces ese aislamiento de reproducción. El aislamiento podzigótico son barreras que se generan después de la formación del cigoto. A este grupo pertenecen la inviabilidad de los híbridos y la esterilidad de los híbridos. Vemos aquí entonces algunos híbridos, todos estériles. Tenemos el ligre, que es el cruce entre león y tigresa. El perro lobo, como son muy emparentados, estos tienen procesos de reproducción, que es el cruce entre el lobo y el perro. La mula, con la conocemos muy bien en nuestra región, es el cruce entre yegua y burro. El tigón, tigre y leona. El grolar, oso pardo con oso polar. El burdégano, caballo y burra. El cebrallo, cebra macho con yegua. El diso, jack con una vaca. El tigrado, tigre macho y leopardo hembra. El cebrazno, cebra y asno. La cabreja, macho cabrío con oveja. El balfín, delfín de nariz de botella y el macho de una falsa orca. Tenemos además el leopón, leopardo macho y leona. Bengala, gato doméstico y gato leopardo. El jaglión, jaguar y una leona. El surón, bovino doméstico y bisonte europeo. El puma pardo, puma macho y leopardo hembra. Y bífalo, bisonte americano y vaca doméstica. ¿Cómo surgen las nuevas especies? Las especies nuevas surgen por un proceso llamado especiación, en el que una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y que ya no pueden reproducirse entre ellas. Para que la especiación ocurra, deben formarse dos poblaciones a partir de una original, y deben evolucionar de tal manera que sea imposible que los individuos de ambas se reproduzcan. Es así entonces que existen dos procesos de especiación, la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. En la especiación alopátrica, alo significa otro y pátrica significa patria. Implica la separación geográfica de las poblaciones a partir de una especie parental
y su evolución posterior. En la imagen pueden ver el Gran Cañón del Colorado, que no siempre fue así, pero cuando empieza a formarse, la población de ardillas queda dividida geográficamente por este gran abismo, y las del lado sur con las del lado norte tienen una evolución paralela y el impedimento geográfico reproductivo, ¿cierto? Entonces eso hace que las del lado sur, llamadas ardilla antílope de Harris, y la del lado norte, ardilla antílope cola blanca, se hayan convertido en dos especies diferentes que no pueden cruzarse entre sí. La especiación simpátrica, sim que significa misma y pátricas que se refiere a patria, implica que la especiación ocurre dentro de la misma ubicación de la especie parental. Aquí podemos ver un cultivo de manzanas donde a estas moscas, unas moscas prefieren depositar sus huevos para que se alimenten las larvas de la manzana verde y otras de la manzana roja. Es por esto que así estén en el mismo lugar, la temporada de cría es diferente, hay que esperar, pues es primero el tiempo en que la manzana está verde y posteriormente la manzana madura. Cuando ya está madura, pues los moscos de la manzana verde ya habrán tenido un desarrollo mucho más adelantado y ya se habrán ido pues del lugar. ¿Qué es la divergencia genética? Una vez que los grupos están aislados reproductivamente, pueden experimentar divergencia genética. Esto es, pueden acumular diferencias en su composición genética de manera gradual en el transcurso de varias generaciones. La divergencia genética se produce mediante la acción de la selección natural, que puede favorecer diferentes características en cada ambiente específico, por lo cual determina entonces la posibilidad de formar especies nuevas. Así entonces, la evolución a lo largo de miles de millones de años va generando nuevas especies a partir de procesos de selección natural, en donde se van eligiendo las características al azar que van siendo favorecidas por las diferentes especies. Estas a su vez van generando procesos de reproducción, pero también van generando barreras o mecanismos de aislamiento reproductivo que van aislándose de una especie de otra, formando entonces esta multiplicidad de formas de vida. No siendo más, espero hayan comprendido la temática relacionada con la teoría de la evolución y la formación de nuevas especies. Hasta pronto.